Bienvenidos y bienvenidas a Puentes Informativos. Quien les habla, Marina Aguirre, desde Caracas, Venezuela, desde la capital venezolana. Y me acompaña el queridísimo amigo Víctor Tarnowski desde Moscú, Rusia. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Cómo andan todos y todas? Buen día, Marina. Muchísimas gracias por tu presentación. Y mira, yo como siempre, si me permites, yo quería adelantar algunos temas que vamos a abordar en este programa. Además, todos los temas, mira, yo lo afirmo, son interesantísimos, son muy importantes. Pero entre estos temas, obviamente, cómo se está hundiendo Donald Trump en su agresión contra la República Islámica de Irán en complicidad con Israel, mientras que Venezuela avanza en la apertura de sus sectores clave a la inversión internacional. Vuelvo a repetir, son solo algunos de nuestros temas. Perfecto, entonces, después de este preámbulo, si te parece, arrancamos con el primer tema de ellos. Sí, Marina, nuestro primer tema es obvio. La agresión estadounidense, vuelvo a repetir, vuelvo a enfatizar en complicidad con Israel contra la República Islámica de Irán. Finalmente, esta agresión sí se produjo, de manera que tuvieron razón quienes prácticamente daban por hecho que ese despliegue militar estadounidense en la zona, en las costas de Irán, que también lo abordábamos en este programa, que esto no solamente pretendió amenazar a la República Islámica, también la pretensión era agredir, una agresión que sí se dio. Y tú sabes, Marina, obviamente, los acontecimientos se están desarrollando en esos mismos momentos, en los que estamos grabando este programa ahora mismo, ¿no? Pero me parece que ya podemos ir sacando algunas lecciones. Y justamente la primera lección es la siguiente, porque mira, esta agresión contra la República Islámica de Irán se produjo en medio de las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear. ¿Qué quiere decir esto, no? Aquí lo que podemos aprender es que cuando tú estás en conversaciones con Occidente, en este caso con Estados Unidos, significa que tu contraparte siempre tiene un cuchillo por la espalda y siempre está dispuesto a clavar este cuchillo en tu espalda. Algo que se produjo desgraciadamente ahora en contra de la República Islámica de Irán. Por otra parte, yo recordaría que no es la primera vez que Estados Unidos lo hace, y no solamente en contra de Irán, pero en cuanto a Irán también, por ejemplo, podemos recordar el junio del año pasado, esos bombardeos contra las instalaciones nucleares de Irán, unos bombardeos absolutamente irresponsables. ¿Por qué lo estoy mencionando? Esos bombardeos también se dieron en medio de las conversaciones, es decir, cuando menos lo esperaba la República Islámica de Irán. De manera que, mira, me parece que todos debemos sacar algunas lecciones de esa situación, tener mucha, pero mucha cautela a la hora de negociar con Occidente, en este caso con Estados Unidos. Y a propósito de otras lecciones que podemos sacar, Marina, no sé si tú coincidirías, ¿no? Pero me parece que es una lección también importante, que Occidente actúa o prácticamente no tiene piedad contra quienes considera sus adversarios. ¿A qué me refiero? Tema que merece y felizmente sí está en todas las portadas internacionales, pero por otra parte no sería así. Es decir, mira, algunos tratan de silenciar el tema, de presentarlo como insignificante, presentar como insignificante el tema de un ataque contra un colegio femenino en Irán. Más de 160 niñas muertas. Yo no sé, Marina, si tú has podido ver las imágenes de este funeral. Es absolutamente insoportable poder ver esto. Y hay que decir que, por ejemplo, nuestras autoridades, la Cancillería rusa ha reaccionado. ¿Cómo además ha reaccionado nuestra Cancillería rusa? Mira, para que se entienda, obviamente condenaron lo ocurrido, pero además denunciaron el silencio occidental, el silencio de los agresores de Estados Unidos. Mira, el silencio de Israel me parece que, mira, ya no le sorprende a nada tras lo de Gaza. Pero no le sorprende. Europa, callada, absolutamente, no pasa nada. Mira, más de 160 niñas, vuelvo a repetirlo, pero callados absolutamente. De manera, mira, que más o menos este es el escenario al que estamos asistiendo. Son cosas tremendamente negativas, pero, Marina, ¿sabes? Solamente decirte una cosa. Yo, por otra parte, sí estoy viendo también otra cosa a la que llamar la atención y quizás sería otra lección. Occidente no es invencible. ¿A qué me refiero? Estamos viendo a un Irán cuya resistencia es muy eficaz, es muy eficiente. Mira, a Donald Trump, es por eso que lo anunciaba yo al empezar este programa, mira, no le está viendo bien esta operación. Mira, no le está saliendo bien esa operación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, estamos viendo solamente las últimas declaraciones de Donald Trump. Y solamente reflexionar un poquito por qué lo dice. Donald Trump acaba de mostrarse dispuesto a aceptar, estoy citando, cualquier ayuda de cualquier país.
en su agresión contra Irán. ¿Por qué sería? Quizás porque algo no le estaría yendo bien y eso es lo que está pasando. Mira, se está hundiendo Donald Trump. Mira, no voy a extenderme, yo voy a presentar argumentos si quieres y me parece que es importante, pero sí, Marina, mi panorama, mi visión de los hechos por ahora es así. Sí, la verdad que una cruel realidad, Víctor, porque en medio de las supuestas negociaciones que se estaban realizando, precisamente entre Irán y Estados Unidos, pasa todo esto. Y esto no es nuevo porque si recordamos en la guerra de los 12 días, la del año pasado, que también estuvimos hablando al respecto, la del 2025, precisamente en medio de negociaciones, vimos de golpe a Estados Unidos atacando precisamente a Irán. Así que la historia se repite una y otra vez, hasta donde uno puede creer realmente en las negociaciones, pero no. Ahora, después de que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ahora sí están hablando, Estados Unidos está hablando de negociar, de mesa de negociaciones, de ponerse, no sé si de acuerdo o no, pero decide poder intercambiar. Y por supuesto que Irán en este momento está diciendo, no, así no son las cosas. Nosotros vamos a derramar hasta la última gota de sangre, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Aparte, recordemos que se metieron con un tema también espiritual, religioso, el mes del Ramadán, matando al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Se metieron con personas importantes, no solo a él, sino parte de su familia, a su nietita de pocos meses de edad, también a altos mandos importantes, militares, dentro de Irán, así como también han matado a varias personas y siguen matando a varias personas porque atacan a civiles. No es como Irán, que va a puntos estratégicos, y que Irán está atacando aparte en legítima defensa, según la Carta de Naciones Unidas. Esto es en legítima defensa luego del ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán. Pero más allá, es un contexto totalmente demoledor. Vos hablabas de estas niñas que mataron esta escuela, estas niñas que son ya más de 170, más otras que están bajo escombros y que no se han podido identificar sus cuerpos, otros que no se han podido encontrar, pero veíamos ese entierro, esa multitud de gente que estaba ahí, esas imágenes desgarradoras, que la verdad que hay gente que dice pueden ser amarillistas, sensacionalistas, esto y lo otro, pero no, es parte de la realidad y hay muchas cosas que hay que ver. Esas mochilas llenas de sangre, los padres o los abuelos, los familiares buscando entre las mochilas. Hay familiares que han dicho, encontré a mi hija, sé que mi hija está muerta, porque precisamente lo primero que vi fue su mochila toda ensangrentada, sin saber su mochila donde llegan los útiles escolares, ¿no? Sin saber realmente si todavía no le habían confirmado si estaba muerta o no, porque hay cuerpos que no se han podido reconocer de tan carbonizados que estaban. Entonces, estamos hablando de una situación totalmente perversa, porque no importarte ir contra una escuela de niñas, meterte realmente con civiles, todavía con niños, con gente pequeña, es realmente muy cruel. Y todavía decir de que no fue tan así la cuestión, de que eso no estaba dentro de sus planes, de que hay información que no es así y querer cambiar la información, lo que siempre decimos, transgiversar todo, darle vuelta a todo para que quede todo más light la situación. Entonces, es un horror. Mirá, hasta hace instantes estábamos a través de la pantalla de Telesur mostrando, por un lado, cómo Israel sigue bombardeando el sur de Beirut, era la imagen, una parte de la pantalla, y del otro lado, cómo Yemen, en ese preciso momento, con banderas iraníes, palestinas, etcétera, se estaba movilizando a favor de Irán, en apoyo y a Irán y contra el ataque precisamente por parte de Estados Unidos e Israel. Entonces veíamos de un lado la pantalla, todo el horror, toda la barbarie, cómo siguen atacando y a civiles y no a puntos estratégicos, precisamente, más allá que sí, también a puntos estratégicos, y por el otro lado veíamos las imágenes de ese pueblo, de esa multitud, de esa esperanza del pueblo unido contra todo esto que está ocurriendo, Víctor. Sí.
No, sí, Marina, tú sabes, yo justo quería decirte lo siguiente, varias reflexiones al respecto, porque mira, también tú estás resaltando en particular el caso de ese colegio femenino alcanzado con proyectiles de Estados Unidos e Israel. Mira, por ahora ambos están negando que algo tengan que ver con eso, ¿no? Incluso llegan a esos extremos. Pero tú sabes, por otra parte, se produjeron otros ataques contra otros colegios femeninos en Irán. Felizmente, lo que pasa es que no alcanzaron a matar a nadie. Felizmente, mira, gracias a Dios te digo. Así que mira, una gran interrogante hasta qué punto de vista son, digamos, como daños colaterales, como a ellos les gusta decir. Realmente estamos asistiendo a una estrategia bien pensada, por una parte. Además, mira, me parece muy importante cuando tú estabas hablando sobre el componente religioso de esa agresión, porque sí constataste en particular que asesinaron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Tú sabes, este fue uno de los graves errores justamente por parte de los agresores, por parte de Estados Unidos en particular. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque convirtieron también o reforzaron la imagen de Ali Khamenei como mártir prácticamente, como líder del mundo musulmán por una parte. Y de esta manera, por otra parte, abortaron, según mis criterios, toda oportunidad de que alguien apoye lo que está haciendo Estados Unidos, es decir, alguien dentro de Irán apoye lo que está haciendo Estados Unidos en complicidad con Israel contra la República Islámica de Irán. De hecho, mira, ya lo estamos viendo. Nadie en Irán, absolutamente nadie, atendió este llamado, esta solicitud de Donald Trump al pueblo iraní para que salga a las calles a tomar el poder. Tampoco nadie atendió, obviamente, desde las fuerzas iraníes su llamado a que tomen el poder, a que se resignaran. Absolutamente nadie, por una parte. Mira, y además, hablando sobre los fracasos estadounidenses, mira, me parece que estamos asistiendo a algo cada vez más evidente, porque mira, Donald Trump pensaba que iba a ser un paseo fácil, que iba a ser una operación relámpago, ¿no? Que iba a ser algo que le tomaría unos días, pero no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ya están hablando sobre extender la operación por varios meses prácticamente, están hablando como mínimo de unos 100 días por una parte. Además, van en aumento las pérdidas estadounidenses en ese conflicto. Mira, ¿a qué me refiero? Para ilustrar un poquito. Primero, obviamente, se trata de bajas mortales entre las fuerzas estadounidenses. Me parece que es algo que nunca lo aplaudiría el electorado de Donald Trump. De hecho, mira, yo creo que tú puedes ver también lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Hay cada vez más rechazo. Exacto. No solamente entre los estadounidenses, incluso en el mundo político estadounidense, el propio trumpismo le está dando la espalda a Donald Trump, diciendo que, por favor, cuando estábamos apoyando a Donald Trump, cuando estábamos apoyando a MAGA, es decir, Make America Great Again, exacto, pero no estábamos apoyando eso, porque resulta que lo que estamos viendo ahora es peor de lo que nos hizo justamente votar por Donald Trump en su momento. Marina, yo solamente veo que tú tienes cosas que decir. Yo también quiero aprovechar este espacio porque, mira, este colegio, por ejemplo, con niñas muertas. horrible. Además, yo creo que se puede ver ahora mismo, y tú has visto, obviamente, cómo están llevando esta operación que va mucho más allá de Irán, Estados Unidos e Israel, por ejemplo, Israel que está bombardeando también otros países regionales. Mira, contra edificios residenciales, la población civil absolutamente afectada, vuelvo a repetir, esas niñas muertas. ¿Yo qué quiero decir con esto? Y yo también estaba diciendo lo mismo en el caso de la agresión israelí contra la Franja de Gaza. Mira, si este fuera el carácter de la operación militar especial rusa, el pueblo ruso nunca respaldaría su gobierno en cuanto a la operación especial militar rusa. Además, solamente señalar, enfatizar un hecho. Estados Unidos, que ha olvidado a miles y miles de kilómetros de las fronteras nacionales, con ese pretexto tan evidentemente falso sobre las supuestas amenazas provenientes de Irán. Un Irán que primero su programa nuclear está absolutamente abierto a la inspección internacional. Además, mira, Irán no tiene medios para hacer llegar sus arsenales al territorio estadounidense. No tiene este tipo de misiles como para poder recorrer estas distancias, ¿no? Exacto. Y yo correcto. Mira, además, Rusia, por ejemplo, su operación militar especial tiene que ver con los peligros en las fronteras rusas. En las fronteras rusas, Rusia está eliminando los peligros en las fronteras rusas, peligros reales. Y cuando, yo no sé si tú coincidirías, si tú has escuchado los argumentos de Donald Trump, es una falacia total, absoluta. Totalmente. A ver, todo tipo de argumento de Donald Trump son falacias y es lamentable que siga de esta manera
con total impunidad, violando todo derecho internacional y haciendo exactamente lo que quiera, porque bueno, escuchamos a Antonio Guterres de la ONU, que alto el fuego, que sigan las negociaciones, escuchamos a al otro, a diferentes personas a nivel internacional, a determinados organismos. Bueno, también tenemos la respuesta tibia de la Unión Europea. Por suerte, a ver, el mandatario de España, Sánchez, se plantó firme y dijo que no quería que se continuara con esta guerra, más allá que Sánchez pueda hacer o no, a ver, importante lo que él diga o no diga, o santo de devoción de uno o no, pero se plantó firme que ante esto Donald Trump se puso como loco, dijo, o sea, lo desvalorizó totalmente y aparte le dijo que le iba a complicar todo tipo de negociaciones. Entonces ahí también como que si no estás conmigo te la complico, y como todo, ¿no? Como todo se va manejando. Pero en cuanto a lo anterior que hablábamos de esto de los civiles, que no van solamente a puntos estratégicos como sí lo hace Irán y en su legítima defensa, más allá de todo esto, cuando hablábamos de los niños, la otra vez estaba haciéndole una entrevista a través de Telesur a un analista internacional y que decía algo que me quedó muy marcado y que es una realidad, ¿no? A ver, en Irán, sin lugar a duda, los niños son tratados como reyes siempre. Y eso lo saben también, ¿no? Desde Occidente. Son tratados como reyes, son seres totalmente especiales, porque obviamente son el futuro, son frágiles, son tratados como deben ser tratados, sin lugar a duda. Mientras que para esta gente, que le importa tres cominos todo, para esta persona, para Donald Trump, y a través de todo esto que quiere ocultar de los archivos Epstein, sin lugar a duda, los niños son tratados como objetos. Los archivos Epstein lo están demostrando, ¿no? Mientras le hacían hacer cosas horribles a los niños, mientras abusaban de adolescentes también, y también en este caso estar bombardeando, atacando y ir contra civiles y todavía menores de edad, y la verdad que es una gran vergüenza, pero ahí ves todo el contexto también. Lo importante de cuando este analista internacional dijo eso, porque es una realidad, como hay que, lo que decimos siempre, hay que ir viendo en la historia, rasquetear y poder ver también determinadas acciones porque mucha gente se queja de que Irán cómo las tratan a las mujeres, la represión que hay, que esto, que lo otro. Pero a la inversa, que también se vive Donald Trump, por ejemplo, que es un misógeno, que vive descalificando a las mujeres, que van contra una escuela de niñas, y no solo contra esas, sino contra otras más. Entonces hay que ver también un poquito en la historia y hay que ver un poquito antes de opinar de determinadas cosas. Acá nadie va a decir que sí viene una cosa o bien otra. Simplemente tratar de poner las cosas sobre la mesa, porque ya mucha gente se está jactando de determinadas desinformaciones o de informaciones hasta la mitad. Bueno, tenés esta información de Irán, de las mujeres, de esto y lo otro, bueno, pero poneme en la mesa también la información de cómo el presidente, el mandatario norteamericano trata a las mujeres, las cosas que hacen, todo lo que está atrás de los archivos Epstein, todo lo que está sucediendo, todo lo que se está ocultando, que gran parte de todo esto, como muchos dicen también, es para ocultar una enorme barbaridad que hay en torno a estos archivos también. Entonces, bueno, nada, todo esto, todo lo que está pasando, todos estos ataques que ya dijo Donald Trump que seguramente se van a prolongar en el tiempo, como bien dijimos, Irán, después de que me atacaste, después que hiciste todo lo que hiciste, que fuiste contra nuestro líder supremo, obviamente que no vamos a negociar en esta oportunidad. Sí quisimos hacerlo, lo quisimos hacer en más de una oportunidad, tuvimos toda la disposición, porque si hay alguien que fue diplomático fue Irán, y lo sabemos. Desde el principio siempre ponía la diplomacia, Víctor, mientras Estados Unidos te ponía las bombas adelante. Sí, Marina, tú sabes, tendríamos que pasar al siguiente tema, pero yo quería reaccionar brevemente, ¿no? En cuanto a la diplomacia estadounidense, tú sabes, desde Irán me parece que lo calificaron perfectamente, yo coincido totalmente. En cuanto a la supuesta disposición de Irán de negociar con Estados Unidos, tal y como dice Donald Trump, algo que no es verdad. Exacto. Desde Irán dijeron lo siguiente: Estados Unidos bombardeó la mesa de diálogo. Exacto. Ahora el diálogo es imposible. Es una cosa, Marina, tú sabes, yo solamente para terminar,
como yo estaba hablando sobre las lecciones que podrían sacarse de esa agresión, me parece que también es importante, ¿no?, sacar lecciones de esa agresión para otros países, porque me parece que podrían ser lecciones útiles para otros países. Mira, yo solamente 2 lecciones diría más que podría sacarse de esa agresión, porque además yo estoy viendo en esa agresión estadounidense que el adversario occidente, en este caso Estados Unidos, siempre aprovecha también las vulnerabilidades internas de tu país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo no sé si tú has visto las noticias, las filtraciones. Resulta que Donald Trump pretende apostar por las minorías kurdas allá en Irán, también en el vecino país de Irak. Bien, hay un viejo problema en cuanto al separatismo, en cuanto a su deseo de tener un Estado soberano. Entonces, mira, pretende ahora mismo de alguna manera entregar armamento a este grupo minoritario para que alguien tenga votos sobre el terreno en estos planes belicistas por parte de Donald Trump. Pero mira, por otra parte, buena noticia, parece que esa estrategia no le funciona. Los kurdos entienden al juzgar por los hechos y no quieren convertirse, ¿no?, en ese carne cañón en las manos de Donald Trump. Pero mira, en cualquier caso, siempre tener en cuenta que siempre el adversario pretende aprovechar tus vulnerabilidades internas. Lo vivimos en Rusia, por ejemplo, en los años 90, cuando trataron de, incluso, mira, financiaron y armaron al separatismo, al terrorismo islamista acá en Rusia. Lo denunció el propio presidente ruso Vladimir Putin, en aquel entonces jefe del servicio de inteligencia ruso, por ejemplo. Mira, y la última lección, según mis criterios, a sacar de esa situación, me parece que lo estamos viendo todos. Mira, Occidente siempre te traiciona, aunque seas su amigo. Mira, ¿a qué me refiero? Yo creo que van a agradecer muchísimo, entre comillas, los aliados regionales de Donald Trump, es decir, las monarquías del Golfo Pérsico, las consecuencias, las desastrosas consecuencias de la agresión estadounidense, porque Irán está respondiendo, hay represalias contra estos países. Mira, o mejor dicho, sus respuestas afectan a estos países, están perdiendo dinero, están perdiendo turismo internacional y además acaban de decir desde la administración estadounidense que en caso de desatar o en caso de provocar esa agresión, una nueva crisis migratoria, Estados Unidos no va a aceptar a migrantes desde la región. Es decir, ese privilegio lo deja a los países regionales, en particular a sus llamados aliados. De manera que, mira, Marina, estas son las lecciones. Entiendo que tenemos poco tiempo y tendríamos que pasar al siguiente tema. Exactamente, Víctor. Tenemos que pasar al siguiente tema. Esto tiene muchísimo más, tendría muchísimo más, los dos tendríamos muchísimo más para hablar porque esto repercute en todo. Por eso, a ver, cuando dicen qué preocupados que están los europeos, qué preocupados que hay, porque está repercutiendo directamente en el gas, en esto, en lo otro, se están disparando los precios, es toda una locura lo que está sucediendo por los caprichitos del mandatario norteamericano y por supuesto no solo los caprichitos de él, sabemos de dónde también vienen los caprichitos que son de Benjamín Netanyahu, de su gran amigo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso tenemos que sí realmente pasar al siguiente tema, pero es un tema que va a seguir candente, que seguramente lo vamos a estar hablando, todo lo que vaya sucediendo. Ojalá que sea corto como fue en el 2025, que sean solamente unos pocos días, más allá que pocos días son muchos días también en este tipo de conflictos, porque hasta un día es mucho, hasta una hora es mucho, porque todo hay víctimas mortales ante todo esto y eso es realmente lo peor, más allá de lo económico y más allá que lo económico también conlleva a que hayan también víctimas mortales, porque si no morís por misiles, no morís por bombas, morís de hambre, morís de desnutrición y todo lo que vemos también en diferentes lugares. Pero bueno, como bien decías, vamos a pasar al siguiente tema y el siguiente tema nos vamos hacia Venezuela. Y si nos vamos hacia Venezuela, bueno, yo diría nos venimos hacia Venezuela, porque yo estoy hablando desde Venezuela. Y bueno, a ver, como bien saben, después de lo que pasó, la nefasta noche de ese 3 de enero, de esa madrugada, el bombardeo que hubo acá en Venezuela, la muerte de más de 100 connacionales, todo lo que ha sucedido, el secuestro, ni que hablar del mandatario Nicolás Maduro, de la primera dama Cilia Flores, después Delcy quedando como presidenta encargada, haciéndose cargo precisamente, como bien lo dice su jerarquía, presidenta encargada de la situación, de todo.
más allá de eso, hubo varias visitas por parte de diferentes autoridades norteamericanas, por diferentes autoridades de Estados Unidos, para poder retomar de alguna manera determinadas negociaciones y sobre todo un diálogo con Estados Unidos, porque, a ver, la historia venezolana también y de Estados Unidos nos habla que mucho tiempo hubo un diálogo cordial, se pudo de alguna manera hablar, negociar, intercambiar, cosa que después se fue complicando cada vez más hasta que ahora fue insostenible. En este caso, bueno, parece que Donald Trump siempre aplica la misma estrategia, porque primero te bombardeo, secuestro, mato a alguien importante. Bueno, en este caso lo secuestró, no lo mató, por suerte, al presidente Nicolás Maduro, ni a la primera dama, pero después de eso, ahí ya como que podemos empezar con los diálogos de alguna manera, ¿no? Después que ya hice todo mal, empecemos a dialogar de alguna manera. Y bueno, esa es la táctica de él, no lo digo solo por Venezuela, recién también hablábamos por la táctica con Irán precisamente, y así todo. Primero bombardeo, después hablamos. ¿Cuándo podría ser desde el principio el diálogo? ¿Cuándo podría reinar la paz como siempre lo quiso el presidente constitucional Nicolás Maduro, sin lugar a dudas? Y bueno, Donald Trump, el niño caprichoso, no lo quiso de esta manera. Entonces, bueno, están viniendo varias autoridades, están retomando de alguna manera los diálogos, más allá de todas estas adversidades, más allá de lo que está pasando, por supuesto también más allá de las sanciones que tiene Venezuela, porque como siempre decimos, dentro de los países de América es el que más sanciones tiene por parte de Estados Unidos. Cuba es el que más tiene prolongado en el tiempo, más de 65 años, pero Venezuela es el que más sanciones tiene. Entonces las sanciones siguen estando. A ver, todo bien, las sanciones siguen estando. Pero el otro día, el 4 precisamente de marzo, vino el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, que estábamos viendo recién en imágenes. Secretario de Interior, que en muchos países el secretario de Interior, o como también el ministro del Interior, y todo lo que tenga que ver con Interior tiene que ver con la seguridad y con determinado tipo de responsabilidad, que no sería en este caso, porque en este caso lo que tiene que ver con secretario del Interior de Estados Unidos tiene que ver con lo energético, con lo minero, con el tema de los recursos naturales. Y bueno, y para eso es que vino, que ahí lo estamos viendo, al secretario de Interior, Doug Burgum, que pisó el suelo venezolano, que llegó, que tuvo varias reuniones con la presidenta encargada, y dentro de esas reuniones lo que tenían claro es el fortalecer el intercambio energético y minero, como así lo están haciendo, como así lo están negociando. De hecho, la mandataria encargada, que estamos viendo la imagen, Delcy Rodríguez, habló también que va a presentar en la Asamblea Nacional muy pronto una propuesta a la reforma de la ley de minería, y esto para poder desarrollar el sector sin lugar a dudas, también tener y atraer capital extranjero de alguna manera, tener más fuentes laborales también, por supuesto, porque todo va de la mano para mejoras del pueblo venezolano también, ¿verdad? Entonces, este tipo de encuentros, este tipo de intercambios, retomando diálogos con Estados Unidos, es para precisamente que el pueblo venezolano crezca de la mejor manera posible y que precisamente hayan determinadas negociaciones. Reitero, acá fue para fortalecer el intercambio energético y minero, pero también hubo un acuerdo histórico y muy importante entre PDVSA y Shell, ¿no? Que son empresas, bueno, como ya conocerán, súper importantes a nivel de petróleo, y se pudo hacer también este tipo de acuerdo que va a traer, como dijo la presidenta encargada, muchas fuentes laborales, y es importante porque esta ruta energética internacional que se consolida mediante esta alianza técnico-financiera integra también al sector privado nacional. Entonces, la presidenta encargada ha destacado que esta unión entre PDVSA y Shell va a garantizar, como le decían,
empleos dignos sin lugar a dudas y mano de obra calificada que también es muy importante. Así que este encuentro desde el 4 en adelante con estas reuniones, con estos acuerdos han sido muy fructíferos para lo que es Venezuela y al parecer va a traer una mejor estabilidad para las y los trabajadores, porque si hablamos de fuentes laborales y hablamos de mejor mano de obra calificada, de alguna manera siempre estamos hablando de las y los trabajadores venezolanos también. Entonces, la importancia de este tipo de intercambios, Víctor, así como con Estados Unidos, como con otros países también que lo han tenido, pero en este caso estamos destacando esto que fue del 4 en adelante esta serie de reuniones. Sí, Marina, yo también estaba siguiendo desde Rusia, obviamente, esta visita. Además, esta visita, entre otras cosas que tiene de interesante, es que se trata de uno de los mayores cargos, vamos a decirlo así, desde la administración estadounidense visitando a Venezuela justamente tras la agresión de Washington contra el país caribeño, ¿no? Y tú sabes, yo, Marina, te voy a decir así, también obviamente estaba siguiendo los resultados de esta visita. Se firmaron documentos, tú acabas de explicar perfectamente, ¿no?, cuáles son justamente los resultados de esta visita. Yo desde Rusia te voy a decir así, Marina, ¿no?, todo lo que le beneficia al pueblo venezolano, todo lo que le beneficia a Venezuela, sí lo voy a respaldar, obviamente, ¿no? Si entonces esos acuerdos, esos avances conseguidos en esta visita también le benefician al pueblo venezolano, bien. Y además, yo estoy viendo que, por ejemplo, Delcy Rodríguez, y para mí también fue muy importante escucharlo, ¿no?, estaba hablando de que para Venezuela el modelo de las relaciones con Estados Unidos en la presente etapa, ¿no?, la base de este modelo es un modelo ganar-ganar. Es decir, que se trata de una relación beneficiosa para Estados Unidos, pero también para Venezuela. Mira, yo en ese sentido, por ejemplo, me parecieron importantes las declaraciones de Delcy Rodríguez. Mira, voy a citar para que se entienda de qué estoy hablando, ¿no? Dice Delcy Rodríguez: el gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que, y aquí mira, importante, beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. Mira, y yo estoy viendo que el propósito es este, por parte de Venezuela, de manera que espero que realmente sea beneficioso para Venezuela. Y aquí estamos también asistiendo, tú acabas de mencionar, no solamente a una mayor apertura para las inversiones internacionales, no solamente del sector de hidrocarburos de Venezuela. En este programa estábamos abordando esta modificación a la ley de hidrocarburos de Venezuela. También tú estabas hablando sobre el anuncio por parte de Delcy Rodríguez también de reformas en cuanto al sector minero. Mira, me parece que también esto podría significar importantes beneficios para Venezuela, porque Venezuela también tiene muy importantes reservas de recursos que también son muy importantes en el mundo de hoy, con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial en particular, ¿no?, con tecnologías verdes. Cuenta también con reservas de minerales de tierras raras críticos en particular, ¿no? De manera que, mira, yo espero que sea beneficioso para el pueblo de Venezuela. Marina, tú sabes, yo por otra parte, con tu permiso, no sé qué te parece, porque estoy viendo visitas internacionales, en este caso desde Estados Unidos a Venezuela, pero también yo estoy viendo a una Venezuela que sigue siendo fiel a una política internacional diversificada. ¿A qué me refiero? Ha visitado también a Venezuela nuestro jefe del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Shchetynin. También sostuvo encuentros con la parte venezolana, en particular con su par venezolano Iván Gil. Mira, solamente voy a citar las palabras de Iván Gil, que es lo que dijo en cuanto al porqué de esta visita de nuestro representante ruso. Dijo que, entre otras cosas, revisaron los progresos en el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral estratégica. Mira, para mí fue muy importante escuchar esto, es decir, todo lo pactado anteriormente, todos los acuerdos alcanzados anteriormente, todos los proyectos lanzados anteriormente, todo esto sigue vigente y ambas partes también están abordando sobre cómo avanzar en este camino. Marina, y una cosa más yo añadiría, también me pareció muy simbólica, porque además me parece que tampoco puede pasarse por alto, como estamos hablando sobre Venezuela, porque esta semana también se conmemora un nuevo aniversario de la partida física del comandante Hugo Chávez. Mira, también fue una fecha en Rusia, te explico por qué. Además, mira, Chávez fue un gran, pero gran amigo de nuestro país. Además, cuando estamos hablando sobre las relaciones Rusia-Venezuela, obviamente, inmediatamente entendemos a la figura de Hugo Chávez, gran protagonista para establecer esa relación. ¿Por qué lo estoy mencionando? Cuando
Alexander Shchitinin, jefe del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, vino a Venezuela. Entre las primeras cosas que hizo dentro de su agenda fue visitar el mausoleo de Hugo Chávez allá en Caracas. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo que sí, este es el mensaje además de Rusia, que Hugo Chávez como gran protagonista de este lazo entre Venezuela y Rusia, y dijo que desde entonces y también ahora somos países amigos. Mira, no dijo esa palabra fría como socios, ¿sabes? Exacto. Amigos. Mira, para mí fue muy importante escuchar eso. Totalmente, por eso mismo eso me parece fundamental, porque, a ver, este tipo de visitas, de cooperaciones que tienen que ver con Rusia, también cuando tienen que ver con China, con Irán, ni que hablar, pero con varios países, uno, bueno, se las ve venir porque son amistades que están sostenidos por años, como bien decías, ¿no? No es que lo frío de socios, son amigos, son países amigos. Ahora, con Estados Unidos no es tan así, entonces puede llamar más la atención y puede resultar diferente en ese caso cuando vienen determinadas personas, representantes de Estados Unidos, determinadas autoridades de alto rango, y vienen a dialogar, porque ya no estaba acostumbrado, si bien mucho tiempo hubo diálogo, reitero, con Estados Unidos y Venezuela, en este caso hace tiempo que también no estaban acostumbrados al diálogo, y no por Venezuela, porque el presidente Maduro siempre quiso y siempre quiere diálogo, sin lugar a dudas. El tema era por parte de Estados Unidos, en realidad, de que se habían cortado mucho el diálogo, la cooperación, etcétera. Pero bueno, esperemos que sea para el mejor de todas y todas, para el pueblo venezolano, sin lugar a dudas, y también que va a traer aparejado, como bien decías, Víctor, nuevas tecnologías, que eso es muy importante para este tipo de sector. Y yo te digo, yo como país en el mundo siempre querría ser amigo, sin lugar a dudas, de Venezuela. Venezuela, a ver, a nivel político, más importante en cuanto a petróleo, a sus recursos naturales, a todo. Yo siempre decía, pero ¿cómo Donald Trump no es capaz de sentarse y negociar con el presidente Maduro? ¿Cómo no es capaz de dar el brazo a torcer en algunas cosas o llegar a determinados acuerdos? Porque realmente, ya que la política es estrategia, a nivel estratégico, y olvidémonos acá con Estados Unidos sí de la amistad, con Rusia no, con Estados Unidos olvidémonos de la amistad, sino que acá sí con Estados Unidos hablemos de socios. Entonces, ya que es todo tan estratégico, en algún momento podría haber dado el brazo a torcer y que no pasara todo lo que pasó, para llegar ahora sí a determinados acuerdos, determinados arreglos, determinadas visitas a suelo venezolano. Pero bueno, eso es otro cantar, y ya tenemos que pasar, Víctor, si te parece, que lo vas a arrancar vos al tema, con el próximo tema. ¿Te parece? Sí, Marina, tú sabes, Sí. yo coincido, solamente si me permitirías, porque me parece solamente un pequeño comentario. Sí. Vamos al siguiente tema. Y además, mira, es un tema muy presente, por ejemplo, en nuestra edición de hoy del programa, pero además es un tema presente actualmente, internacionalmente, ahora mismo, en todo ese contexto convulso internacional que estamos viendo. Es decir, sobre Occidente, sobre Estados Unidos como interlocutor. Es decir, hasta qué punto de vista se puede confiar, ¿no? Estas conversaciones son conversaciones sinceras, sean con Venezuela, sean con Rusia, sean con Irán. Mira, en algunos casos estamos viendo hasta qué punto realmente fueron sinceras o no fueron sinceras estas conversaciones. Mira, ¿yo por qué lo estoy diciendo? Sí, estamos asistiendo a un interlocutor que, tal y como yo estaba diciendo, mira, siempre, al parecer, tiene un cuchillo por la espalda, por una parte. Por otra parte, mira, porque tú sabes, en todo ese contexto, en particular con lo de Irán, con lo de Venezuela, consultaron también a nuestro ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, consultándole. Pero ahora Estados Unidos es como, juega papel como mediador en el conflicto ruso-ucraniano. Exacto. Pero tras lo de Irán, por ejemplo, Rusia debería tener algunas preocupaciones. Mire, muy diplomáticamente respondió nuestro canciller ruso. Dijo, Rusia no tiene razones como para pensar que se trata de una cortina de humo por parte de Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, dio a entender que esto no significa que Rusia esté lista para todos los escenarios posibles. De manera que, mira, Marina, el mundo está cambiando. Además, estamos viendo cómo están actuando algunos países, vamos a decirlo así, mira, sin piedad absolutamente. De manera que, mira, en estas circunstancias hay que actuar de manera inteligente y hay que ser cautelosos. Me parece que es una estrategia bastante inteligente. De manera que, sí, Marina, yo coincido. Totalmente. Vamos a nuestro siguiente tema. Exacto, y perdón que te interrumpa brevemente, estamos los dos así, pero
el mundo, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo contigo, el mundo está cambiando, pero si hay algo que no tiene que cambiar es el saber nuestra historia, nuestro enfoque, nuestra cabeza, nuestras ideologías, y jamás, jamás hay que arrodillarse ante el imperio yanqui. Eso tiene que estar claro también. Pasemos al siguiente tema. Totalmente. Sí, Marina, nuestro siguiente tema, de hecho, tiene que ver también con lo que estábamos hablando ahora mismo. Yo estaba hablando sobre también los recursos importantísimos con los que también cuenta Venezuela en el contexto actual, cuando hay demanda por minerales de tierras raras, en particular por algunos recursos críticos, también los tiene Venezuela. Mira, esos además recursos, ¿para qué son necesarios? Ahora está en boca de prácticamente todo el mundo el tema de inteligencia artificial. Todo el mundo está desarrollando este tema, se depositan muchas esperanzas por parte de algunos gobiernos, por parte de empresas, por parte de compañías en inteligencia artificial por muchas razones, por permitirles ahorrar en sus actividades en particular, ¿no? Además, realmente me parece que deberíamos reconocerlo por mucho peligro que según mis criterios sí representa inteligencia artificial para nosotros, los seres humanos, pero miren, algunas cosas también, trae muchos beneficios, en particular en cuanto a procesar una enorme cantidad de datos. Mira, es súper bien que la humanidad lo inventó. Me parece que, por otra parte, sobre los efectos nefastos de inteligencia artificial, o mejor dicho, sobre las manifestaciones preocupantes del actuar de inteligencia artificial, también vamos a hablar en este programa. Pero mira, por ahora, ¿de qué se trata? Inteligencia artificial, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué significa físicamente? Significa infraestructuras. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, Donald Trump, entre los planteamientos que tiene como presidente de Estados Unidos, se comprometió a convertir a la potencia norteamericana, a Estados Unidos, en una superpotencia de inteligencia artificial. Quieren ser los primeros del mundo en este tema, en absolutamente todas las etapas de lo que implica inteligencia artificial. ¿Qué es lo que implica? En particular implica instalaciones, infraestructuras bien concretas. ¿A qué me refiero? En particular me refiero a centros de datos que también hay que instalarlos físicamente sobre el terreno, ¿no? Pero además hay muchas otras cosas que tienen que ver con el tema. En particular se trata del software. Estados Unidos también quiere convertirse en los primeros del mundo en el software para que todo el mundo dependa de su software en cuanto al manejo de inteligencia artificial. Pero bien, centros de datos hay que construirlos, pero eso tiene sus consecuencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, construir un centro de datos, sobre todo cuando se trata de construir masivamente este tipo de infraestructuras, se traduce o se convierte para la población de los territorios donde se construyen estas infraestructuras en lo siguiente, porque estos centros de datos, primero, consumen agua en cantidades verdaderamente monstruosas, para que se entienda. Además, electricidad y ruido. ¿Qué quiero decir yo con esas palabras? Que se puede entender que la población, si empiezan a construir alrededor, ¿no? O en la cercanía este tipo de infraestructura, se muestra molesta. Es algo que está pasando en Estados Unidos. Te estaba diciendo, Donald Trump quiere convertir a Estados Unidos en superpotencia en inteligencia artificial. Empiezan compañías, además compañías que invirtieron en Donald Trump para que ganara las elecciones. Entonces esas compañías empiezan a construir masivamente esas infraestructuras y de repente tienen un problema. Protestas que se están extendiendo por prácticamente todo el territorio estadounidense. ¿Por qué? Yo acabo de decir por qué. Por muchas consecuencias nefastas que tiene para la población, para la calidad de vida esas infraestructuras. Mira, exacto, consumo de agua, electricidad y ruido. Además, electricidad. Consumen una tremenda cantidad de electricidad. ¿De dónde toman esa electricidad? Lo toman de la red obsoleta del sistema o de la red eléctrica obsoleta estadounidense. Por ahí, apagones en Estados Unidos. Mira, en la primera potencia mundial, apagones allá están pasando y de manera que la gente está protestando. Mira, en cuanto a una red eléctrica obsoleta en Estados Unidos, no es que yo estoy acá exagerando, por ejemplo, en nuestro espacio. Entre quienes lo dijo, entre quienes lo reconoció, por ejemplo, se encuentra el propio presidente estadounidense Donald Trump. Mira, yo solamente voy a citar sus palabras. Él dijo que, mira, aquí estoy citando sus palabras, tenemos una red eléctrica obsoleta y nunca podríamos gestionar la cantidad de electricidad necesaria. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo en el contexto de encargar justamente a las compañías
como las pertenecientes en particular al multimillonario, lo más para que ellos se encarguen de abastecer ellos mismos de energía a sus infraestructuras, entre otras consecuencias. Pero, mira, Marina, para no extenderme, decir, sí, hay tema de inteligencia artificial, pero significa implementarlo en la práctica, sobre todo en los planes de Donald Trump, superpotencia en inteligencia artificial, muchos obstáculos. Y resulta que también el propio electorado de Donald Trump ahora mismo le está dando espaldas porque, por ejemplo, no les gustan esas infraestructuras por esas consecuencias que yo acabo de mencionarlas. Bueno, se siguen dando un tiro en el pie, entonces seguimos con esa parte de Estados Unidos. Lo que pasa, porque es una realidad, sí, como bien lo indicabas al principio, sin lugar a dudas hay pro y contras. Por supuesto que te facilita en muchos aspectos, a uno le facilita el trabajo también. Bueno, nosotros podemos hablar desde el periodismo, cuando tenemos que buscar determinadas cosas importantes, determinados documentos, que capaz que lo podemos hacer a través de Google, sin lugar a duda, pero no es lo mismo a través de la inteligencia artificial, que tenés un diálogo más directo. Pero por otro lado también saca muchos trabajos, le saca trabajos también a gente que investiga, le saca trabajos, porque me he enterado que inteligencia artificial hasta hace de psicóloga. Hay gente que dice, no, yo no voy a la psicóloga, yo no voy al médico, yo le mando los análisis y le digo que me haga de médico y me analiza los análisis. Y hay también casos de gente que dice, a mí me descubrió que tenía un cáncer la inteligencia artificial, lo que el médico no descubría en años. O sea, hay cosas que uno no puede creer hasta, bueno, son a ver, cosas sueltas, ¿no? No vamos a hablar de que es así, pero son contextos que uno no puede creer que esté sucediendo eso. Pero como bien decíamos, te sirve para muchas cosas, pero tiene esta contra que hace tiempo se venía también anunciando lo de el tema medioambiental, en todo lo que puede repercutir sin lugar a dudas. Y eso, a ver, hay que pensar también en las futuras generaciones, no solo en lo de ahora, sino que tenemos que tener cabeza responsable para las futuras generaciones, para los nietos, de nuestros nietos, lo que sea. Y es complicado, porque si se sigue utilizando de esta manera y cada vez va creciendo más y cada vez más y cada vez va a repercutir entonces en mayor grado a nivel medioambiental, entonces habría que pensar bien a ver si hay otra manera, a ver qué otra salida hay, o si realmente tenemos que utilizar tanto todo esto. A ver, sobrevivimos, civilizaciones enteras sobrevivieron sin inteligencia artificial. Sí, es necesaria, está bueno, sí, te facilita muchas cosas, pero si te va a arruinar a futuro, bueno, presente y futuro, ni que hablar, te va a arruinar a nivel medioambiental y te va a terminar repercutiendo en tu salud, en esto, en lo otro, y no es pavada lo que uno está hablando. Entonces habría que analizar mejor la situación, Víctor. Sí, Marina, tú sabes, yo justamente en ese contexto escuché palabras que me parecieron muy importantes del nuevo Papa católico. Mira, él dijo recientemente lo siguiente, él reconoció que hay un problema, porque resulta que algunos religiosos recurren a inteligencia artificial para escribir sus sermones. Desgraciadamente, él lo reconoció. Y tú sabes, bueno, miren, pero mira, el problema no es este. Lo que yo escuché, lo que para mí fue importante fue otra cosa. Él dijo que hay que tener, mira, por otra parte, sabes, son cosas tan claras, pero sí, algo que no quiere decir que no hay que decirlo, ¿no? Mira, él dijo, el ser humano tiene cerebro. Cada órgano que tenemos nosotros, los seres humanos, si no lo entrenamos, mira, desaparece. Se convierte en algo débil. Es decir, mira, debemos utilizar nuestro cerebro, no designar todas las tareas a inteligencia artificial. Mira, para simplemente no llegar a ser tontos, muy diplomáticamente hablando. Mira, para mí fue muy importante escucharlo, además por parte de una personalidad como es el caso de Papa Católico en particular, ¿no? Reconociendo que hay este problema y simplemente constatando la realidad. Mira, tenemos el cerebro y tenemos que usarlo, ¿no? Tenemos que usarlo para no llegar a convertirnos en personas tontas. Mira, Marina, por otra parte, en cuanto a los efectos adversos de inteligencia artificial, realmente no faltan informaciones verdaderamente preocupantes. Mira, este programa, por ejemplo, lo empezamos con la agresión estadounidense y de Israel contra Irán. ¿Qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver directamente. Resulta que
el sector de defensa estadounidense está incorporando cada vez más inteligencia artificial en sus actividades belicistas. Y también, desgraciadamente, lo están haciendo en el caso de Irán. ¿Qué es lo que pasa? Ya salieron estadísticas diciendo lo siguiente. Resulta que inteligencia artificial comete bastantes errores en el campo de batalla. Esto se traduce en miles y miles de iraníes civiles muertos por errores de inteligencia artificial. Y además, en ese sentido, lo que se está denunciando es que en casos como la agresión contra la República Islámica de Irán, mira, Oriente Medio, supuestamente lejos del mundo occidental, del mundo del primer nivel, como se autodenomina. Mira, aquí hay como un vacío en cuanto a las normas, en cuanto a la legalidad. Ahí pueden practicar e ensayar absolutamente impunemente esas tecnologías, desgraciadamente, en seres humanos. Y Marina, para terminar, también para reflexionar algo que a mí me preocupó tremendamente. Tú sabes, salieron también datos en la prensa occidental y los datos son los siguientes. Mira, encargaron a inteligencia artificial a, digamos, diferentes servicios, los encargaron de resolver conflictos armados. ¿Y tú sabes lo que pasa? Descubrieron que en la aplastante mayoría de los casos, inteligencia artificial prefiere recurrir al botón rojo, es decir, utilizar armamento nuclear a medida que se desarrolla el conflicto. Mira, no tiene concepto como para ceder, como para negociar, como para darse cuenta de que tú no puedes sacar ante el adversario porque es demasiado fuerte. Exacto. Y para tú, por ejemplo, persistir en algunos puntos significaría que tú vas a desaparecer. Mira, dice inteligencia artificial. Presionamos el botón rojo y no nos importa. De manera que, mira, muchas cosas de las que reflexionar y muchas cosas preocupantes. Justamente como tú estabas diciendo. Futuras generaciones, ¿qué es lo que les espera? A nosotros, ¿qué es lo que nos espera? ¿Quién creó esa inteligencia artificial de apretemos el botón rojo? Me hace acordar a alguien, a un mandatario que vive en el norte de América y que estaba sacando palabras muy directas a él, porque la verdad que increíble en cuanto a esa respuesta. Y bueno, para finalizar, porque ya tenemos que terminar, precisamente decir eso que decías, que decía el Papa Católico, de utilizar la cabeza. Y bueno, sí, la inteligencia artificial tiene que estar como complemento y no como sustituto. Como en la época de la Revolución Industrial, las maquinarias para ayudar a los trabajadores, que al final terminaban siendo sustituto del trabajador y muchos se quedaban sin empleo. Bueno, no, que sea un complemento, ir directamente a eso para facilitar el trabajo, precisamente, y valga la redundancia, de los y las trabajadoras. Y la inteligencia artificial que decías en Irán también ha llevado a muchas fake news, por ejemplo, lo de las niñas que dijimos y todas las informaciones que estaban totalmente contrarias a lo que está pasando, de que fue realmente un ataque directo por parte de Estados Unidos, Israel, hacia esa escuela de niñas. Pero bueno, ya nos están diciendo que ya nos tenemos que ir, así que como siempre, muchísimas gracias, Víctor, por tu compañía, gracias a todos y todas. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, las de Víctor, Marina, quien les habla, y también a través de Sputnik y de Telesur, y pueden ver los programas anteriores y también pueden, si les gusta, recomendarlo. Y acuérdense que todo lo que van comentando nosotros también lo vamos leyendo, así que les agradecemos de corazón porque, como siempre dice Víctor, también sin ustedes no seríamos nadie. Totalmente. Marina, mira, para mí siempre un gusto compartir este espacio contigo. Gracias. Y también compartirlo con nuestros seguidores. Mira, un gran abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Beso grande para todos y todas. Chao. Hasta luego. Chao, chao.